Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otro programa de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Mi nombre es Luis y como cada programa tenemos docentes maravillosos con muchísimos años de experiencia y el día de hoy me encuentro con la maestra María Dolores. Bienvenida, maestra, y mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder estar en este espacio tan importante y bueno, pues con mucho gusto y con muchas ganas de platicar respecto al trabajo educativo que realizo en Tlalnepantla de Vaz. Tlalnepantla. Oiga, maestra, vámonos al pasado antes que nada. Estaba viendo que usted es egresada de la Normal de Cuautitlán Izcalli. Y le pregunto, ¿es de allá o de dónde es usted? Sí, en ese tiempo cuando yo inicié el estudio de la Normal, vivía en el municipio de Cuautitlán Izcalli, entonces era la escuela que tenía cercana y bueno, pues gracias a la influencia de mi papá, que creo que siempre quiso ser maestro y él no lo consiguió. Ajá. Entonces como que el camino se fue poniendo para que yo fuera maestra porque teníamos en ese tiempo la cercanía de la escuela normal, entonces sí, en ese tiempo yo vivía en Cuautitlán Izcalli. Ok, me llamó mucho la atención. ¿Qué fue lo que le despertó para ser maestra? O sea, dijo, ¿qué esto? ¿Qué fue? Pues muy al principio era esa idea, ¿no? de mi familia, de venir de una familia de esfuerzos, con muchos valores, muchos principios, sin embargo con carencias, ¿no? Principalmente en lo económico, pero ver en la educación, ver en la formación de los hijos y las hijas el medio para salir adelante. Entonces esos comentarios, esos mensajes cotidianos de hay que estudiar y tú dedícate a estudiar y toda esta parte fueron fundamentales, pero también me parece, eso es lo que me lleva en muchas ocasiones a buscar las mejores condiciones para el estudiantado porque somos un modelo, somos una imagen. Y para mí fue cuando tomé conciencia en quinto grado con la maestra Silvia, mujer muy cuidada, muy educada, muy cordial, muy cálida con todo el grupo. Creo que ahí decidí ser maestra. Fue la transformación. Esa parte sí marcó así como, sí quiero ser maestra. Fíjese que es bonito cuando los maestros te transmiten esa emoción y dices, wow, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y creo que a todos nos ha dejado marcado un maestro, para bien o para mal. Sí. ¿Qué es lo más bello que se acuerda, por ejemplo, de su normal? O sea, en general de su experiencia como estudiante, de estos años de redescubrimiento mismo en el campo de la comunicación. ¿Qué es lo que más se acuerda? Pues algo de lo que me lleva a continuar en este trabajo es en que yo fui formada para ser maestra y no me veo en otro espacio. O sea, yo digo, si por alguna razón yo tuviera que dejar de ser maestra, no sabría qué hacer, ¿no? Tendría que volver a empezar una formación porque no sé hacer otra cosa más que esa. Y en el día a día hay mucha motivación, o sea, mucha motivación para seguir aprendiendo con mis compañeros, para entrar a los grupos, inclusive recientemente, después del regreso de la pandemia, empezar a trabajar en las aulas de manera presencial ante diversas situaciones, entrar nuevamente a grupo y atender al alumnado son experiencias que motivan todos los días, porque siempre hay atrás una familia, como lo fue en mi caso hace muchísimos años, que impulsan, ¿no? Y que quieren que a través de la educación salgan adelante las familias, en este caso mexiquenses, ¿no? Que es para el estado en el que yo he vivido toda mi vida y trabajo estos años. Claro. Oiga, estaba viendo que usted estuvo trabajando con familias vulnerables, bueno, en situación vulnerable, o sea, en situaciones un poco difíciles. ¿Eso fue después de la normal o salió de la normal y luego qué pasó? La formación de la normal es la primera, ¿no? La normal elemental que le llamamos. Y entonces de ahí nos asignan una plaza. Y ahí es cuando empiezo yo el contacto con las familias. En la normal hay unas prácticas, pero realmente son eso, prácticas muy concretas de lo que se tiene que hacer, pero ya el contacto realmente con las familias, ya con la realidad, se da cuando asignan a
un grupo, ¿no? Bajo la responsabilidad. Y entonces en ese momento yo empecé en el municipio de Tultitlán, en una escuela muy grande, éramos una comunidad enorme, 30 grupos, teníamos director, subdirector, secretaria escolar. Los grupos eran de 48, 50 alumnos y alumnas. Muchísimo. Entonces yo llego a esa escuela con 48 alumnos bajo mi responsabilidad de quinto grado. ¿Qué sintió? Se sienten muchas cosas, mucha emoción, porque, bueno, en ese tiempo, con mucha juventud, realmente se siente un peso inmenso, ¿no? Pues como la vibra, ¿no? Sí, claro, y empezar a conocer a las familias. Cada familia va demandando diferentes necesidades. Entonces, algo que me parece fundamental y es ahora lo que promuevo de manera permanente, es el trabajo colaborativo, el trabajo con mis pares, que en esos tiempos, hace 38 años, no era tan fácil, ¿no? Claro. Era tu trabajo individualizado y... Más egoísta. Sí, te daban tu responsabilidad y tú lo que pasaba dentro de tu aula, es más, podías tener las puertas cerradas, ¿no? Y tenías que responder por el aprendizaje del alumnado y tú veías cómo le hacías, así que buscabas a quien más confianza le tuvieras y empezabas a documentarte. La preparación profesional, por ejemplo, era optativa, o sea, tú tomabas los cursos que querías o leías, revisabas tu programa. A diferencia de lo que es hoy la docencia. Claro. ¿no? Entonces, ha sido una motivación permanente con cada experiencia y es tan diversa la atención de actividades que tenemos que todos los días tienes que ir buscando como caminos, y ahora cómo atiendo esta situación, porque de repente llegan acontecimientos de los que tú no tienes conocimiento y pues hay que resolverlos. Por supuesto. Para eso tenemos una función, un nombramiento que nos han dado. Hay que actuar en la inmediato. Exactamente, sí. Me causa mucha curiosidad. Entra, son 40 y tantos alumnos, me dijo, ¿no? ¿Cómo le hizo como para manejar a un grupo tan grande? ¿Era primaria, era secundaria? Primaria, sí. ¿Cómo le hace como para manejar ahora sí a tantos niños? Pues hay una parte fundamental de la que yo... O sea, no tengo otra forma de desarrollar mis actividades y de vivir la vida más que con disciplina, ¿no? Entonces, hay algunos mecanismos en nuestra formación que te van diciendo, pues tú tienes que, se le llama, tener control del grupo. A veces tiene las personas pueden pensar, ¿cómo controlar al grupo? Es marcar límites, es tener una disciplina y entonces... a veces he escuchado que las madres de familia dicen, no sé cómo le hacen ustedes con tantos niños y niñas, porque yo con 3 o con 4 no puedo. Es muy diferente, ¿no? El alumnado realmente los llevamos a una autorregulación y eso es lo que permite que el trabajo sea con 20, 30, 40 o en la zona escolar. Tengo 96 grupos y no tenemos ya grupos de más de 40. Sin embargo, los hemos tenido. Y bueno, pues ahí tenemos que buscar a las maestras talentosas, las que a veces pedirles que nos apoyen, ¿no? Porque pues la asignación de grupos en primaria estamos preparados para trabajar de primero a sexto grado. Entonces vamos buscando, porque también se trata de que las maestras, los maestros, todos estemos a gusto en donde estamos trabajando con la finalidad de que demos lo mejor de nosotros y hagamos lo mejor. ¿Alguna vez imaginó de un grupo 96? O sea, de manejar un grupo a ahora manejar 96. ¿Alguna vez como lo dimensionó dentro de su carrera? No, porque cuando yo llegué a la docencia, yo llegué preparada para atender un grupo, ¿no? Y así estuve trabajando aproximadamente 12 años, 12 ciclos escolares. Entonces, bueno, va habiendo una formación, fui cambiando. El único grupo que no tuve fue tercer grado. Tuve todos los demás. Entonces nos vamos preparando, va transformándose también la forma de crecimiento en lo profesional. Fuimos encontrando alternativas de cómo poder aprender con mis pares, con mis compañeros y también reconocer que siempre al lado de las prácticas exitosas pues hay líderes, hay guías que nos van llevando y yo he tenido la fortuna de estar en diferentes zonas.
4 por lo menos. Okay. Y entonces eso me ha dado la oportunidad de conocer personas muy brillantes que aman el trabajo, que se apasionan igual que yo con el trabajo, sí. Y eso se contagia, o sea, realmente sí, el que vayamos haciendo clic unos con otros, sí, y es contagioso, o sea, cuando las maestras, los maestros ven, cómo le están haciendo, se van sumando. La verdad es que me siento muy afortunada de haber pasado por esa trayectoria. ¿Cuáles han sido sus más grandes retos? O sea, a lo largo de estos 38 años y de pasar por tantos lados, ¿cuáles han sido sus grandes retos y sus grandes satisfacciones? Pues los grandes retos tienen que ver con la atención a los conflictos, definitivamente, tanto en el aula, en las escuelas y en la supervisión escolar. Van escalando realmente, ¿no? Entonces aquí hay una promoción de trabajo, de asesoría, de acompañamiento, que tiene que ver con, hablaba yo en un momento de la disciplina y yo decía, es que es una forma de vida que tengo, porque no veo de otra manera cómo podamos atender las situaciones. Entonces, claro, yo soy promotora del conocimiento del fundamento normativo que tenemos para trabajar en las escuelas, porque es una forma, yo digo, muy fácil de saber lo que tenemos que hacer. Todo está documentado, tenemos, bueno, pues desde nuestra Constitución y otros ordenamientos internacionales, pero bueno, empezando a lo mejor por nuestra Constitución, van emanando diferentes normas y yo digo, si nos apegamos a ellas, porque además debemos hacerlo, qué mejor que poderlo ejercer en las aulas. Entonces, la atención de conflictos es un reto porque no manejamos las mismas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me ha costado y es en lo que estamos avanzando es la atención de, por ejemplo, cuando tenemos casos de acoso escolar, ¿no? Es brutal. Eso es un reto mayúsculo que tenemos ahorita, ha sido de siempre. Pero actualmente tenemos la ventaja de que se está visibilizando. Es más importante. Y que entonces cuando me entero, cuando las personas se acercan a mí, sean docentes, sean familias, y me manifiestan, es más, el mismo alumnado. Actualmente en la tarea que realizo como supervisora escolar hay varias tareas, pero una fundamental es la visita, acompañamiento, orientación a los grupos, a las maestras. Entonces yo busco la manera de platicar, de dialogar con el alumnado. Y ya les pregunto, les digo, miren, aquí está la maestra de grupo, está la directora y está la maestra Dolores, quienes estamos a cargo de su seguridad. Así es que cualquier cosita que ustedes vean, me la pueden comentar y no falta que alguien diga, no es que a la hora del recreo pasó tal cosa. Entonces ya está la directora, está la maestra y ya, bueno, muy bien, gracias por decírmelo. Aquí está la directora y la maestra y yo misma que vamos a tomar cartas en el asunto. Entonces, eso es algo muy importante que nos ha permitido diversificar las tareas que realizamos. Es muy amplio el campo que tenemos, pero sí tenemos claridad de que lo más importante es el aprendizaje y la seguridad del alumnado. Claro, por supuesto. Oiga, me llamó la atención esto. El tema de acoso, o sea, aunque hay esta presentación para que los alumnos las identifiquen como tal, ¿cómo le hace, o sea, usted dentro de su zona justo como para trabajar esto? Al final pues son muchísimos grupos, muchísimas situaciones, usted lo dijo. ¿Qué es lo que hace usted, por ejemplo, o sea, como para manejar este tipo de situaciones? Bueno, tenemos el camino trazado, o sea, no es de que surja un acontecimiento y cómo le vamos a hacer, no. Es como un plan que... tenemos un documento rector que son los protocolos ASIAEM, les llamamos así, son protocolos para atender, dice claramente, para prevenir, o sea, en primer lugar, prevenir, atender y actuar en caso de violencia sexual, de maltrato escolar, que se da por parte de los adultos, y en caso de acoso escolar, que la comunidad en general lo entiende como bullying, ¿no? Entonces, en esa parte es muy importante que nosotros tengamos esa claridad de esos protocolos, porque marcan las funciones específicas, inclusive van mencionando, ¿no? Debes de ver, tú conoces a tu grupo. Ahí está el inicio de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con los grupos y tenemos que hacer un diagnóstico de cómo llega el grupo a mi salón el primer día de clases.
Entonces yo empiezo a ver, ¿no? Bueno, pues comportamientos de manera habitual, los conocemos muy bien, niños, niñas que tienen diferente carácter, ¿no? Claro. Comportamiento, personalidades distintas y se tienen que respetar, claro. Pero siempre debemos estar alerta para saber en qué momento algo ya no es como muy normal. Ya sale del rango. Se sale del rango, exactamente. Ok. ¿Y sus más grandes satisfacciones? Pues mis grandes satisfacciones están todos los días. Todos los días tengo grandes satisfacciones porque acontecen, como comentaba, muchos eventos y el atenderlas, hay unos que me llevan más de una semana y esos me provocan, ¿no? Esa atención específica. Pero en lo general es darme cuenta que vamos avanzando, que las maestras cuando entro a sus aulas entregan una planeación, están atendiendo al alumnado, ya no trabajamos de manera individual. Hay la posibilidad, pero en lo general estamos trabajando como por equipos, pero de manera colaborativa. Entonces el ver ya al alumnado reunido alrededor de las mesas, participando, esas son las satisfacciones que yo tengo. Y bueno, a veces ocasionalmente alguna distinción como esta de estar participando y estar contando mi historia profesional. Esos son las satisfacciones que yo tengo, pero me enfoco principalmente en las cotidianas. Ok, perfecto. Me llamó ahorita igual la atención estos trabajos colaborativos que se hacen. ¿Cómo son? O sea, ¿en qué parte participan, por ejemplo, maestros, docentes? ¿En qué parte participan los padres de familia? No sé, se me ocurre. ¿Y en qué otra participan los alumnos? O sea, ¿cómo son estos trabajos colaborativos que ustedes hacen? Bueno, nosotros partimos de la idea de que nosotros pertenecemos a una comunidad educativa y esa comunidad educativa se integra por las familias, por la plantilla de docentes y el alumnado. Y en esas comunidades, el día que yo estoy en una de mis escuelas, soy parte de esa, siempre lo soy. Pero en ese día en especial es dedicación, y es el día completamente para esa escuela, ¿no? Entonces en esa parte la promoción del trabajo colaborativo es parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces el alumnado lo hace a través de la organización que hace su maestra o su maestro para realizar trabajos, resolver, por ejemplo, retos cognitivos, que son actualmente una forma de trabajo. Tenemos una modalidad de trabajo, bueno, es bien conocida el trabajo que realizamos de consejo técnico escolar. Para eso hay una preparación permanente, pero específicamente de una semana. Entonces, en esos consejos técnicos es en donde tiene la directora o el director que promover ese trabajo colaborativo, porque claro que cuando la maestra lo vive, pues es más fácil que lo vaya a hacer a su aula, ¿no? Y en el caso de la supervisión escolar, el equipo de la supervisión escolar somos 3 figuras principalmente, entonces también promovemos que el día que damos el consejo técnico de zona, trabajemos de manera colaborativa. Entonces eso es un avance significativo, yo lo veo en mi evolución, porque al principio, como comentaba, te daban a tu grupo y tú tenías que sacarlo adelante, ¿no? Si encontrabas como alguien de tu confianza o un acercamiento, pues compartíamos, oye, ¿tú cómo le haces para resolver esto? Porque fíjate que ya me atoré esto, pero ahora es una necesidad poner los conflictos o las problemáticas de cualquier naturaleza al centro del colectivo y buscar alternativas. ¿Cómo lo harías tú? Yo lo estoy haciendo así. Entonces, ese intercambio es muy importante y nos está dando resultados. Estamos conviviendo muchas generaciones, eso también es un reto muy grande, ¿no? Claro. Porque mientras están llegando maestros y maestras jovencitos de 22 años de edad, más o menos, apenas recién egresados de la normal o de alguna universidad, porque ahora ya hay esa posibilidad, conviviendo con personas como con la cantidad de antigüedad que yo tengo, con la edad que tengo, pues tenemos que buscar esas alternativas y todas las generaciones que están. Entonces, mejor nos enfocamos en lo que es nuestro trabajo, nuestra misión, y dejamos al lado las cosas que nos hacen diferentes, porque, bueno, pues ahí podemos desviar la atención, ¿no?, de lo fundamental. Claro, pero al final creo que es importante. Y justo le iba a preguntar, ¿cómo es ahora trabajar con gente joven? O sea, justo con una revolución de pensamiento, de educación, de manera de ver en sí la vida en general y
y la educación aplicada a las escuelas, ¿cómo ha sido ese reto ya en el ámbito justo, en el campo del laboral para usted? Es algo nuevo, siempre se ha dado porque siempre había maestros y maestras egresados de las normales. Sin embargo, ahorita que tenemos el servicio profesional docente, llegan, ¿no? Y están llegando maestros y maestras de universidades, por ejemplo, que no han tenido mucho contacto con la didáctica, con esta parte que las normales forman muy bien al profesorado. Entonces, en primer lugar, hemos implementado una idea muy clara de ver las habilidades con que cuentan, cuál es su posicionamiento, y buscamos que tengan la disposición para aprender. Ese es el primer acercamiento que tenemos. En la zona en donde trabajo hay una figura muy importante que es la de asesor metodológico, y entonces tenemos una consigna. Nuestra principal función cuando inicia el ciclo escolar es detectar en ese diagnóstico cuántos maestros, por llamarlo de alguna manera, nuevos tenemos. Entonces en ese momento empezamos a ver, bueno, pues llegan unos que se cambiaron, otros por permuta, otros porque van egresando y están por primer año en el servicio profesional. Entonces vamos viendo, hablando con el personal, como en el cuaderno solamente, ¿no? Esa clasificación. Sí. Ajá. Y entonces hablamos con el personal directivo, a ver, ¿tú qué plan tienes? ¿Cómo lo vamos a atender? Y entonces iniciamos un trabajo que está muy bien determinado por parte del servicio profesional docente, que es el de la tutoría, pero nosotros tutoramos a todo el personal que llegue, o sea, lo vamos acompañando para que vayan encontrando esa forma que tendría que ser igual en todas las zonas, ¿no? En todos los lugares, pero que a lo mejor puedan tener un acercamiento mayor. Les damos documentos rectores que ya conocen, pero bueno, no está de más que se los demos. Y entonces esa función de la tutoría, del acompañamiento, nos ayuda mucho. Tenemos maestros y maestras muy dispuestos a aprender, reconocen, todos tenemos que reconocer, ¿no? Con humildad. Estamos en un momento de transformación en el que mi generación tiene que mostrarse también con esa apertura y esa humildad de reconocer que somos aprendices toda la vida. Entonces, pues eso lo fomentamos en la zona. Y qué bueno, porque al final hay un choque generacional y una revolución de pensamiento brutal. Sí. Y seguramente cuando usted empezó, lo veía desde el lado de los jóvenes, ahora el lado de la experiencia. Sí. Y bueno, pues es un ciclo. Pero, y es algo que ya se me olvidó preguntar al principio, es cómo fue ese proceso de ser maestra, ahora ser supervisor, o sea, de manera personal. ¿Dijo un día que es supervisora o lo tenía claro desde el comienzo? O sea, ¿qué pasó en ese pelea justo por llegar a la supervisión? Se va dando porque realmente en la escuela normal donde me formé, en cualquier escuela normal, se sabe que vamos a ser maestros, pero no se sabe realmente, no tenemos como mucho conocimiento de cuál es la función directora ni de directiva, ni mucho menos la de la supervisión escolar. Yo en mi vida profesional tuve visitas de algunos de mis supervisores, pero en esa parte pues realmente es difícil que se conozca o se evidencie completamente cuál es la función de la supervisión escolar. Entonces, ya en el camino, pues se va viendo, ¿no? ¿Quién está en la supervisión? Va a venir el supervisor, la supervisora. Y entonces se va notando esa presencia, ¿no? De que todo tiene que estar en orden cuando llega la supervisora, el supervisor. Y eso es lo que va motivando a ir creciendo, queriendo cambiar. Yo tengo actualmente 15 años como supervisora. Los primeros, ahorita llevo 8 consecutivos, que son resultado de mi participación en la promoción en el ciclo 2015-2016, que soy parte de esa primera generación, pero anteriormente estuve comisionada. Entonces, el haber llegado a la supervisión escolar es un cambio completo, ¿no? Porque claro que me gustaba ser auxiliar técnico de la supervisión, pero yo siempre veía ya adelante como mi meta ser supervisora, porque no es lo mismo ser auxiliar de supervisión a asumir esa responsabilidad, ¿no? Que es de tomar decisiones y de resolver, porque esa es la función primordial de la supervisión escolar. Entonces, si bien no lo tuve frente a mí todo el tiempo, se fue construyendo y la verdad es que
Me gusta mucho este trabajo de principalmente acompañar y aprender junto con mis pares, mis compañeros docentes, que a lo mejor en un sentido estricto no serían mis pares, pero son personas, personal docente que como yo queremos seguir avanzando en este sistema educativo. Claro, el proceso de aprender nunca acaba, como lo dijo. Sí. ¿Qué es lo que sigue para María Dolores en lo profesional, pero también en lo personal? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, yo tengo 38 años de servicio, entonces definitivamente pues se acerca el término de mi vida profesional, ¿no? Porque, bueno, pues se van marcando metas y yo creo que la jubilación pues se está acercando en un momento, pero yo soy de las personas que hasta el último día que esté en ejercicio activo, me voy a seguir preparando. Ahorita estoy cursando un doctorado, ya estoy en el segundo año. Wow. ¿De qué? En Derechos Humanos. Okay. Entonces, esa es una meta que tengo yo. Tal vez me alcance el tiempo para concluirlo antes de que me jubile, o tal vez después. Pero no pienso mucho en esa parte de la jubilación porque no quiero empezar a preocuparme de qué voy a hacer, ¿no? Cuando me jubile. Más bien quiero hacerme ese camino de cómo voy a terminar esta vida profesional, que es algo que me ha dado todo, definitivamente, una satisfacción permanente, con muchos retos. La función de la supervisión escolar es de muchos retos cotidianamente. Somos quienes tenemos que marcar la línea de la disciplina, del orden, de la normatividad, y eso no es muchas veces bien visto, pero bueno, es mi reto y yo lo asumo como tal. Y en la parte personal, pues me parece que la he llevado a la par. Me gusta la disciplina mucho, me gusta como una forma de yo misma plantearme límites que no limitan, ¿no?, mi desenvolvimiento, mi mente, pero sé hasta dónde puedo llegar y me gusta ese tipo de vida muy controlada, porque bueno, es una forma de disfrutar lo que uno hace. La disciplina es algo que nunca se va a ir. Eso no se va, no, independientemente de que termine la vida profesional, ¿no? Es parte del ser humano. Sí, totalmente. Es para marcarnos hábitos y valores, yo creo. Sí, exactamente. Pues maestra, le doy las gracias nuevamente por su tiempo, por estar aquí, y pues esta es su casa. Cuando guste venir a visitarnos, nos daría mucho gusto volverlo a ver. Y bueno, pues no sé si gusta decir algo más. Sí, claro que sí. Yo quiero decirles que me siento muy afortunada de poder venir a participar aquí a este espacio en donde se difunden, ¿no?, las historias de las maestras y los maestros en el Estado de México. Decirles que me siento afortunada por estar en este espacio y reconocer que estamos haciendo una historia importante en este momento de transición, de cambio, que lo ha sido permanentemente, pero que buscamos la mejor manera de cómo devolver o continuar con la confianza de las familias. Las familias, como en algún momento mi familia lo pensó, la educación nos va a sacar adelante. Sí, completamente. Estoy convencida de ello y trabajo a favor de las familias todos los días para que hagamos ese cambio y que las personas que no han tenido grandes ventajas o han sido favorecidas en muchos sentidos en la educación que damos en las escuelas primarias y en todos los niveles, pero yo especialmente en primaria, les ayudemos a salir adelante. Ese es mi trabajo principal, y el que ustedes me den esta oportunidad de compartirlo con más personas, pues es para mí muy afortunado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un pequeño reconocimiento a todo su trabajo. Ay, muchas gracias, muy amables por otorgármelo. Y bueno, pues esto me compromete todavía más a continuar con esa disciplina en el trabajo que hacemos y en dar resultados, en transparentar lo que hacemos en las escuelas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana para otro programa de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Mi nombre es Luis Salgado y adiós.